Francisco Caballero, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, profe? Bien, bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien. Sí, profe. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. De alguna forma, ¿qué es una variable global? Una variable global, al fin de cuentas, es una variable con un nombre definido. Ustedes definen ese nombre y se le asigna un valor numérico. Aquí no hay ecuación, es simplemente una variable a la cual tú vas a modificar como principal. Estas pueden ser utilizadas para dirigir ciertas cotas, que esas cotas sean su valor. Estas variables también se pueden meter dentro de las ecuaciones, es decir, una variable y es igual a una variable global más xz, y también sirve para establecer valores vinculados. Hay ocasiones en que queremos asignar una ecuación de igualdad, vaya, eso viene siendo un vincular valores, una ecuación de igualdad, entre n número de parámetros. Por ejemplo, redondeos. Muchas veces los redondeos son iguales y hay ocasiones en que una modelación colocamos 2, 3, 4, n número de redondeos por separado. Hay ocasiones en que no lo ponemos dentro del mismo comando, sino hacemos diferentes redondeos en diferentes operaciones y luego después las vinculamos. Es una manera de poderlo hacer. Una ecuación, al fin de cuentas, es una relación entre parámetros en donde no se pueden establecer con relaciones geométricas como a veces lo hacemos en los sketches o directamente una técnica de modelado. Aquí es importante que se defina cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Como cualquier regla de ecuaciones matemáticas, necesitamos darnos cuenta cómo vamos a manejar nuestras ecuaciones. En este caso, el ejercicio que vamos a hacer va a estar muy basado en esto que ustedes ven en pantalla. De esta manera vamos a poder trabajar en donde vamos a definir dos variables y luego vamos a agregar ecuaciones en base a esas variables. Podemos colocar diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, el uso de operadores. En este caso, los operadores, como todo el orden en la matemática, tiene su directriz, ¿sí? Van en función de la variable y tiene el orden que se maneja en las matemáticas. Primero se resuelve las exponenciales y las raíces, después la multiplicación y división y por último la suma y la resta. Es la manera en que se resuelve como todo, ¿no? Podemos poner funciones como funciones de seno, coseno, tangente, arcotangente, meter variables de diferentes formas de tal manera que nos dé cierto resultado. Entonces, es importante que observemos aquí en la imagen cómo tiene cierto orden. Este orden que aparece aquí, en esta zona de aquí, una vez que nosotros coloquemos las ecuaciones, cuando lo pongamos en nuestro cuadro de ecuaciones, viene un botón en donde me dice cuál es el orden en el cual se van a resolver dichas ecuaciones. Primero, por eso aparece 1, 2, 3, 4, 5, es el orden en que se resuelven las ecuaciones. Primero se da el valor número 1, después el 2, después el 3, el 4, el 5, etc, etc, etc. Aquí es donde debemos de tener nosotros cuidado en no colocar ecuaciones que sean bucles infinitos, donde una cosa lleve a la otra. Entonces ahí se va a estar y nunca se va a resolver. Pues es importante que ustedes trabajen con ecuaciones y sepan bien cómo lo van a manejar, porque muchas veces algo depende de algo. Este tipo de ecuaciones yo lo he visto que lo aplican cuando trabajan con tanques a presión. Cuando se enseña un tanque a presión, hay muchas variables que dependen de cuál va a ser el grosor del tanque de presión, cuánto va a ser el radio de la cúpula, cuánto va a ser la soldadura y todo esto depende de ciertos cálculos. Estos cálculos los pueden integrar aquí y el mismo diseño les puede decir, ¿no? De tal manera que quiero no sé, un tanque a presión que soporte 1200 PSI, no sé, por decirlo así, ¿no? Tú lo metes ya en el software combinando tablas de diseño, combinando ecuaciones
Y al momento que tú le pones 1200 PSI, te va a actualizar el modelo para darte cuál va a ser el espesor que vas a utilizar, cuál va a ser los radios, cuál va a ser el tipo de soldadura, por ejemplo. O en ciertos casos también, esto de las ecuaciones se utiliza a la hora de hacer análisis de ingeniería. Ok, vamos a hacer un análisis de una pieza, vamos a analizar distintos escenarios en donde yo voy a cambiar un parámetro, ese parámetro se cambia, se actualiza el modelo, lo analizo. Y luego, ok, me salió cierto resultado. Ahora voy a cambiar el parámetro a otro valor, se actualiza el modelo solo, vuelvo a analizar y hago mi comparativa. Y es donde yo puedo estar jugando con valores y, digamos, en campo ya haciendo un análisis de ingeniería directamente, ¿no? Por ejemplo, las estructuras. Algo donde lo podemos administrar es en el cuadro de administrar ecuaciones, que ese es el que vimos ahorita. En la pantalla lo vimos en la presentación, ahorita lo vamos a ver físicamente. En donde lo ponemos ahí, lo escribimos. Pero también podemos introducir las ecuaciones directamente en los cuadros de diálogo de las operaciones o de las dimensiones. Ahí mismo podemos ingresar estas ecuaciones. Si existe la variable, nos va a aparecer. Si no existe, se va a crear. De alguna manera es lo que nosotros podemos ir administrando. ¿Qué les recomiendo? Para cuando trabajen con esto, pónganle nombres. No se acostumbra a hacer, porque pues la verdad no estamos acostumbrados, no lo utilizamos aquí. Esto se utiliza mucho en Estados Unidos. Es una manera de administrar el diseño, en donde tú a cada operación le vas poniendo un nombre específico para que sepas qué es, de qué se trata, cómo lo vas a manejar. En el hecho de estar trabajando con ecuaciones, hay que ponerles un nombre. Porque así a la hora de nosotros darle un clic para que se agregue al cuadro al cuadro de administración de las ecuaciones, sepamos qué es. Si ustedes recuerdan, toda operación, todo croquis, todo plano que se pone, aparece como base extrude, aparece como CUD extrude, sketch 1, sketch 2, sketch 3. Entonces, si no le ponemos un nombre y tenemos muchas operaciones que administrar, pues no vamos a saber cuál es cuál. Entonces, de preferencia, póngale un nombre. Antes de empezar con esto, revisen cuál va a ser su variable independiente y cuáles van a ser sus dependientes, para que así ya hagan su orden y ya sepan cómo van a trabajar y no se generen estos bucles infinitos. No es difícil trabajar con ecuaciones siempre y cuando la ecuación se satisfaga. Si no se satisface, pues bueno, les va a aparecer en el software un error, que eso es lo que de alguna manera nos ayuda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya bajaron todos el archivo que les solicité que bajaran del Canvas? Sí. Ya. ¿Ya están todos? ¿Los demás qué dicen? Ya, profe. Ok, muy bien. Hola, Gloria. Hola, profe. Entonces, bajen ese archivo, ábranlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con ecuaciones para controlar esta pieza. Esta pieza tiene varias dimensiones. Ya se renombraron. No me voy a tardar en el renombre de operaciones. Simplemente ya sabemos, te pones en operación, le picas F2 y le pones el nombre X que tú quieras para identificarlo. No me voy a detener eso. Me interesa más el trabajo de ecuaciones. Puede que me tarde un poco más. Me voy a ir despacio con esto. Si me paso un poquito más de las 8:30, no se me desesperen. Sí les pido que por favor que nos quedemos un poco más de tiempo. En caso de que termine antes, pues bueno, nos vamos antes. Entonces, es importante que esto lo definen ustedes. Digan cuáles son los ángulos de salida. En el caso de la pieza son ciertos espesores, como el espesor del nervio, el espesor de pared, unos redondeos interiores, unos redondeos exteriores. El ángulo de salida de esta pieza es el mismo para toda la pieza. Entonces, tenemos que igualar ciertas cuestiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En el Canvas yo les dejé este archivo para que lo descarguen y lo tengan a la mano, porque vamos a estar recurriendo a él constantemente. El vaciado puede variar entre 4 y 6 milímetros. Esta es mi condición. No puede ser menos de 4 ni más de 6. Esa es mi condición de modelación de la pieza. El ángulo de salida es el mismo en todas las caras. Como lo vimos, en moldes, todos deben tener por lo menos el mismo ángulo de salida. El espesor del nervio es 2/3 partes del espesor de pared. Entonces, si fijan aquí ya estamos definiendo cuál es mi variable dependiente y cuál es mi independiente.
El radio de esquina interior es de la mitad del espesor de pared, el radio de la esquina exterior es de 1,5 del espesor de pared y el redondeo del nervio es de 1/4 del espesor de pared. Entonces ya sabemos cuál va a ser una de nuestras variables, al fin de cuentas. Tenemos el vaciado y tenemos el espesor de pared. Vamos a ir viendo cómo vamos a trabajar esto. Entonces, me voy a ir a SolidWorks. Díganme si ya tienen abierta esta pieza. La estoy abriendo, profe, espere. Ya. Ok, Sí, me voy a ya. esperar hasta que todos lo tengan abiertos. Por mientras que vamos observando, la pieza por default, al momento de abrirla va a aparecer las dimensiones. No sé si los que lo tengan abierto ya les aparezcan las dimensiones así en la pantalla. Sí, Aquí se está, aparecen así. abierto. Ok. Entonces, si aparece de esta manera, claro que está hecho por una razón, ¿verdad? Es para que veamos que en este caso hay ciertas dimensiones que ya tienen nombre. Ya se renombraron. Si se fijan, aquí se renombró, por ejemplo, este rib thickness. Por acá tenemos radio interior, un insert radius. Por acá tenemos un draft angle, un rib fillet. Entonces, aquí se está renombrando una dimensión. Son dimensiones como tal. Acuérdense, diferencias en las dimensiones visualmente. No sé si esto se los había comentado, pero dimensiones que estén en color negro son dimensiones de croquis. Aquí aparece una en color negro. Dimensiones que son en color azul. Este es de croquis. Dimensiones que aparezcan en color azul son dimensión directamente de la operación. Es decir, un volumen, un corte, un ángulo que se hizo a la hora de hacer un draft, un radio que se hizo aplicando un redondeo o la medida de un chaflán, etcétera, etcétera. Es la diferencia en colores para que los ubiquen. Ahora sí que es cultura general. Entonces, todo esto se renombra, ¿sí? Si yo no quiero visualizar esto porque la verdad en la pantalla se hace un chile con queso, esto no se los recomiendo, esto nomás es para visualización. Nos vamos a ir al árbol de operaciones donde dice anotaciones. Le voy a dar clic derecho y aparecen estas opciones activadas. Lo que me muestra a mí las dimensiones es la segunda que dice mostrar dimensiones de operación. Creo que es en español o en inglés Show Feature Dimensions. Nada más lo quitamos y de esa manera desaparecen. Visualmente, ¿qué pasa cuando yo selecciono algo? Pues bueno, si selecciono alguna cara, me va a aparecer la dimensión con la cual está hecho eso. Si es que tenemos activo el Instant 3D o el Instant 2D. Si no, hay que darle doble clic. ¿Se fijan? Aquí nomás le estoy dando un solo clic. Un solo clic al interior y me aparece el espesor del vaciado. Inclusive en el árbol de operaciones me aparece aquí iluminado donde ya seleccioné esa operación. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces, como vamos a trabajar con ecuaciones, vamos a irnos de manera tranquila. Ya están renombradas las operaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ya hay una base, ya un shell, un field, un boss base, etcétera, etcétera. No vamos a meter en eso. Lo que sí vamos a hacer es empezar a crear ya las variables dependientes y las variables independientes. Si ustedes se dan cuenta, en el árbol de operaciones, por aquí debe aparecer una carpeta que se llama ecuaciones. En el caso nuestro no aparece. Necesitamos volver a ingresarla. Ahí está el ferro. Necesitamos activarla para que nos aparezca. De alguna manera que la podamos ver ahí y poder trabajar con ecuaciones. Si no la tengo donde hoy, voy acá al nombre arriba, donde dice la pieza, aquí arriba, clic derecho, elementos ocultos del árbol, ecuaciones, y viene la opción de administrar ecuaciones. Al momento de darle a administrar ecuaciones, me va a aparecer el cuadro de diálogo de ecuaciones. Aquí es donde nosotros podemos ir agregando ecuación específica para cada cosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a establecer? Lo primero que vamos a establecer son nuestras variables global. Vamos a trabajar con la primera variable global. Nos decían que teníamos un ángulo de salida que nos decía que todos los ángulos de salida son iguales. Entonces, vamos a poner una variable global que represente mi ángulo de salida. Entonces, aquí la variable global, como les comenté ahorita al principio, es cualquier nombre. Vamos a ponerle una
etiqueta que se va a llamar DA. Automáticamente el software le va a colocar unas comillas. Ustedes nada más escríbanle. DA. Acá en valor, al momento que yo le doy Tab, aquí a la tecla Tab, me brinco al siguiente campo, me van a aparecer, o me pongo encima de esto, le doy un clic, me van a aparecer aquí la opción de poner funciones. Tengo funciones, seno, coseno, tangente, arco tangente, absoluto, exponencial, logarítmico, raíz cuadrada, íntegro, o inclusive algunas condiciones como la condición if. Si esto es mayor que esto, entonces ponle este valor. O sea, también podemos trabajar con ese tipo de ecuaciones hasta de programación, casi. Podemos colocar propiedades de archivos. Si queremos que esa variable global sea una propiedad de un archivo, como por ejemplo la masa, el volumen, un centro de gravedad, un cierto punto, etcétera, también lo podemos agregar. Acuérdense que esto, pues siempre y cuando tenga un material para que nos pueda funcionar. O una medida. Esto de measure es, yo agarro la regla que aparece en SolidWorks en la pestaña de evaluación, mido algo, agarro la distancia esa y la coloco aquí. Entonces empezamos a trabajar. En este caso vamos a hacerlo con un valor numérico, le vamos a dar un valor de 3. Al momento de darle un valor de 3, si le doy un tab, me aplica el valor, aquí está el valor evaluado, y yo ya le puedo poner un comentario. Aquí al final le podemos agregar un comentario para identificarlo. Draft angle, vamos a ponerle draft angle de esta manera. ¿Todos vamos hasta aquí? Sí, profe. Sí. Ok, Sí, profe. sale. Entonces ya tengo mi primera variable. Está la variable, ya automáticamente me aparecen la carpeta de ecuaciones en el árbol de operaciones al momento de agregar algo. Ya aparece. Entonces en cualquier momento yo puedo regresar ahí. Si le doy OK aquí al cuadro, me aparece el cuadro de ecuaciones dentro de la carpeta de ecuaciones. Voy a darle OK. También ustedes denle OK, por favor. Le voy a dar OK. Aquí en ecuaciones ya me aparece dentro la primera ecuación y aparece como un globito, que es una ecuación global. A eso se refiere. ¿Sale? Entonces ya tenemos la primera ecuación, digamos, la primera variable. Ahora nos dice, todos los ángulos de salida deben de ser igual a 3, o el draft angle en este caso. Esa es la variable. Entonces, si yo le doy un doble clic, por ejemplo, a la base que fue la primera que se hizo, ya sea un doble clic o un clic normal, me aparecen las dimensiones. La base se hizo mediante una extrusión a la cual se le aplicó un ángulo. Acuérdense que en el comando extruir también podemos poner un ángulo. Y aparece el ángulo en base a 5. Entonces, ¿cómo vinculo yo esto? Para vincularlo a la variable global, una vez que aparezca, le voy a dar doble clic. Tengan cuidado, muchachos. Necesitamos que esté este cuadro de diálogo. En el cuadro de diálogo, para vincularlo a cualquier ecuación o a cualquier variable global, forzosamente debe ir el valor igual. Necesita colocar el igual. Si no le ponen el igual y le ponen una letra, no le va a vincular. Esto sucede mucho a la hora de hacer los exámenes de certificación. Necesitan colocar el igual. Al momento de colocarle el igual, les va a aparecer una serie de desplegables. En este caso, si ustedes se dan cuenta, son las mismas que nos aparecen en el cuadro de diálogo de administrar ecuaciones. Pero ahora ya nos aparece la variable global. Entonces, puedo poner una variable global, puedo poner una variable X, una medida, una función o una propiedad. En este caso va a ser la variable global. Le voy a decir que este ángulo va a ser igual a la variable global. La voy a seleccionar. Observen cómo aparece el color azul y aparece una marca verde, un checkmark verde aquí para darle a aceptar. Si yo lo voy a aceptar aquí, el valor se pone en color gris. Ya me está indicando a mí que es un variable global. El valor directamente de la extrusión cambia a 3 grados y yo le voy a aceptar. De esa manera ya se actualizó. ¿Qué sucede? Me parece a mí el simbolito ahí del semáforo. Se fijan, está el semaforito en la base, donde no se ha actualizado. Le voy a dar al semáforo. Aquí actualice. Ya cambió. Ahora sí ya aparece el ángulo en 3 grados y me aparece la sigma. Esa sigma está vinculada, o lo que quiere decir es que está vinculada a una ecuación o a una variable global. Lo estoy vinculando directamente. ¿Qué vamos a hacer en este caso?
¿sí? En este caso, vamos a crear otra ecuación en donde vamos a agregar del draft. Vamos a igualarlo aquí, pero lo vamos a hacer como ecuación. Hay una forma de hacerlo como vincular valor otra vez, hacer esto mismo, pero en ciertos ángulos. Por ejemplo, el RIP. El RIP tiene un ángulo. Aquí está el ángulo de 3 grados. Pero no está vinculado, no aparece vinculado. Entonces lo vamos a vincular. Lo vamos a vincular desde la carpeta administrar ecuaciones. Entonces, para entrar otra vez a ecuaciones, me voy a ir a la carpeta de ecuaciones, clic derecho, administrar ecuaciones. Por favor, vámonos todos a ese lugar. Clic derecho en ecuaciones, administrar ecuaciones o manage equations. Vamos a entrar de nuevo aquí. Si ustedes se dan cuenta, ya pusimos la igualdad en el modelo, digámoslo así, y ya aparece la ecuación directamente. Ya está la ecuación, solita se puso en este caso. ¿Sale? Entonces necesitamos hacer lo mismo. De alguna forma, tenemos que hacer lo mismo con las otras ángulos que nos está pidiendo. De acuerdo a lo que tenemos aquí, es el ángulo de salida, ya tenemos el ángulo de salida a la base, que aquí está. Ahora nos falta el ángulo de salida de el nervio y el ángulo de salida de una saliente circular que está en medio. Vamos a regresar a SolidWorks. Vamos a hacer lo mismo, vincúlenlos de la misma manera que lo hicimos ahorita, es decir, seleccionen ya sea la cara, por ejemplo, la cara cilíndrica que está aquí en medio, me aparece aquí la cantidad, le dan doble clic, le ponen igual a que aparezca variable global y seleccionan la variable global. También van a vincular el nervio que está aquí en medio, si le dan un clic a una cara del nervio, aparece el ángulo, hagan exactamente lo mismo, doble clic, igual a variable global. Vamos a vincularlo de esa forma. De esa manera se van a crear 3 ecuaciones de igualdad entre estos ángulos y la variable global que tenemos nosotros. Entonces, acuérdense, igual, variable global, aceptamos. No hay ningún problema si no le dan reconstruir todavía, lo pueden reconstruir una vez que ya hayan generado estas ecuaciones y le den al semáforo. De esa manera ya agarra todo. El ángulo que tenemos aquí, ahí está vinculado, ahí está la ecuación. Aquí está la ecuación. Si me voy a administrar ecuaciones, ya me aparecen las otras 3 ecuaciones que hemos colocado hasta el momento. Avísenme cuando ya lleguen ahí. Profe, era el cilindro y El a la cilindro pared y la abajito, pared ¿no? del nervio. Ajá. Voy a cerrar aquí. Profe, Dilo. es decir que, por ejemplo, no sé, futureándole poquito con el if, podría anclar, no sé, que yo cambio algún ángulo y anclarlo a otro ángulo y que cambie automáticamente cuando yo cambie otro. ¿Sí? Por ejemplo, Ok. le puedes poner el nervio, si la variable A es mayor que 3, entonces el nervio va a ser de 2.5. Ok. Puedes poner algo como eso. O sea, y variables con otras variables y así. Es correcto. Ok, gracias. ¿Sale? Nada más recuerda, siempre y cuando las variables se resuelvan entre ellas mismas y no haga un bucle infinito. Es lo único que tenemos que cuidar. Que no haya un bucle que se esté ciclando y ciclando y ciclando y ciclando. Nos puede llegar a suceder. ¿Ok? Ya estamos todos ahí, ya modificamos el nervio. Debe estar así. Y el cilindro en medio también debe estar de esta forma. ¿Ok? ¿Todos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Pasámonos a lo que sigue. Como vimos ahorita en la presentación, también podemos crear variables dentro de los cuadros de diálogo de modificación. Es decir, cuando estoy haciendo una operación nueva que me pide el valor de la operación, podemos crear una variable global ahí o una ecuación directamente ahí. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es algo que nos pide el ejercicio, es el espesor de pared. ¿Por qué hay cosas que dependen del espesor de pared? Por ejemplo, el espesor del nervio dice que es 2/3 del espesor de pared.
y el radio de esquina interior es la mitad del espesor de pared. Entonces el espesor de pared al fin de cuentas es una variable. Es una, digamos así, independiente. Entonces, en SolidWorks, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar un clic aquí en medio a esta cara que representa la cara del vaciado. Igual puedo darle un clic acá en el árbol de operaciones al vaciado para que me aparezca su dimensión. Esta dimensión, lo que vamos a hacer es darle doble clic para que aparezca este mismo cuadro. Y aquí directamente vamos a escribir lo siguiente. Igual W. Si ustedes observan, al momento de poner W, me aparece a mí un simbolito enseguida donde dice, oye, me estás poniendo una letra. Entonces esto significa que esta dimensión va a ser una variable global. Por lo tanto, le voy a dar clic al globito para decirle, sí, créamela como variable global. Automáticamente me aparece a mí ya esta dimensión como variable global. Le puedo dar clic en, si le doy el clic al globito, me cambia entre su valor y su variable. Al momento de esto, le voy a dar a aceptar. ¿Qué pasa con la dimensión? Me aparece su sigma. ¿Qué aparece con el árbol de operaciones de ecuaciones? Me aparece una variable global que es igual a W, que es igual a 6. Ya tenemos también ese valor. Pero tenemos una condición. Nos dice que es entre 4 y 6. El vaciado puede variar entre 4 y 6. Vamos a empezar con el espesor menor. Vamos a ponerle el... Dilo. Me quedé con igual a W luego. Igual a W. Ajá. Una Luego vez que dice te que sale debe crear igual, una variable global denominada W. sí, le pones al globito que te aparece ahí en el cuadro de diálogo. Le pongo que sí. Sí, le dices que sí. Y de esa manera se crea la variable global. Ah, ok. ¿Ok? Ya estamos ahí. También para darnos un orden, voy a dar clic derecho en el árbol de ecuaciones, administrar ecuaciones. Aquí también en los comentarios vamos a agregarle ahí los comentarios. Vamos a ponerle wall thickness para identificar esto. Como es wall thickness, el valor que cambien, por favor, muchachos, tengan cuidado. Los valores, cuando cambien valores en variables globales, se cambia en esta sección. Ahí es donde se cambian los valores. Ahí le pueden poner el número que ustedes quieran. Porque una vez que aquí se pone el valor, por ejemplo, aquí es donde sí me permite cambiar, le pongo 4, le doy un tab y se evalúa todo. ¿Qué sucede? Quiero que observen acá abajo. Quiero que vean acá abajo. Esta de aquí. Ese checkbox lo que hace es, si yo cambio o ya tengo ecuaciones vinculadas, ya tengo todo bien bonito, se ve bien padre. Si yo la tengo activada, al momento que yo cambie un valor en la variable global, automáticamente va a actualizar el modelo. No se va a esperar a que le dé al semáforo para que reconstruya, sino lo va a reconstruir automáticamente. ¿Sale? Entonces yo les recomiendo que la dejen, para que no batallen, déjenla activa. Es más fácil dejarlo activa. Entonces ahí están 4, el valor está en 4. Le damos, de alguna manera, a aceptar ahí. Ok, ¿estamos todos ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Bien, aquí está, espesor 4. ¿Sale? Ahora, ¿qué nos sucede? ¿Qué pasa? Vamos a agregar las siguientes ecuaciones. Según nos dice, bueno, el espesor del nervio es 2/3 partes del espesor de pared, el radio de esquina es la mitad, el otro de esquina exterior es 1.5 de eso y el redondeo es de 1/4. Todo eso es una ecuación, al fin de cuentas. Profe, Dilo. perdón, antes de que continúe, nomás tengo una duda. Por ejemplo, lo que son las ecuaciones para la W, el símbolo de global trae ahí el triangulito ahí amarillo, o sea, ¿eso significa algo? Sí, trae ahí como que una advertencia, pero en este caso yo creo que la podemos hacer como para un lado porque no nos dice nada. Mira, no hay ningún error, ¿te fijas? Ah, ok.
Entonces no tiene nada que ver que la hayamos creado desde la dimensión. Ni No, nada por no el tiene estilo. nada que ver. No. No tiene nada que ver. Suceden errores en ecuaciones y nos va a aparecer aquí. En este cuadro nos aparece si hay algún error. Aparece Ok. una X en alguna de ellas, aparece, mira, la palomita, por ejemplo, no aparecen. Algo sucede aquí. Inclusive el modelo, puede que el modelo salga y truene o pase algo, ¿no? Y Entonces, por ejemplo, eso que comenté que nos va a alertar, ¿tiene que estar ligado con el reconstruir lo que hagamos los cambios? O si no lo tenemos activado también nos va a alertar. no, también te va a alertar si no lo tienes activado. Ok, Porque lo que va a reconstruir es directamente en el cuadro de administrar ecuaciones. Acuérdate que ahí mismo va a hacer los cálculos. ok, excelente. Gracias. ¿Sale? Entonces, vamos a poner ciertas cuestiones aquí. Por ejemplo, vamos a darle al redondeo interior. Este redondeo interior, también se digan, por eso es importante ponerle nombres. El redondeo interior, ¿qué nos dice? El radio interior, aquí está. El radio de la esquina interior es la mitad del espesor. Aquí lo tenemos. La mitad del espesor. Entonces, vamos a agregar una ecuación. Ya seleccioné aquí el radio, me aparece la dimensión. Y aquí la dimensión, recuerden que lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer en el cuadro de diálogo. Entonces, este va a ser igual a la variable global W entre 2. Si yo lo voy a aceptar, me aparece a mí automáticamente el signo de ecuación. Le puedo dar al semáforo aquí mismo. Aquí mismo también le puedo dar el semáforo para que actualice la operación. De esa forma yo ya veo visualmente que me cambió el radio a 2. Ahí está, y es la mitad. Aceptar, y aquí ya aparece. Voy a mostrar esto de una vez y me voy acá a administrar ecuaciones. En el cuadro ya me aparece la ecuación. Radio interior igual a W entre 2. ¿Sale? Hasta aquí estamos bien, digámoslo por el estilo. Ahora, vamos a agregar las otras. Las otras que siguen me dice, ok, el radio exterior, aquí está el radio exterior. Si ustedes se dan cuenta, una vez que hicimos la ecuación, no sé si lo observaron, pero aquí se ve el radio más grande, más chico, no hay correlación, o sea, tiene que verse de alguna manera bien. Por eso es importante mantener esa ecuación. Entonces, el radio exterior, ¿qué nos dijo nuestra presentación? ¿A cuánto vale el radio exterior? A 1,5 de la... ¿qué? 1,5. 1,5 W, ¿verdad? Igual, hacemos lo mismo, doble clic, igual, variable global, W, por 1.5, ¿sí o no? Aquí lo voy a aceptar, se genera la ecuación, le doy al semáforo si quiero reconstruir, ahí reconstruye, y le doy a aceptar. De esa manera ya quedó, digamos así, el radio un poco uniforme, mucho mejor con respecto a la secuencia del espesor. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Vamos a hacer lo mismo, hagan lo mismo con los que faltan. ¿Qué falta? Nos está faltando, según, tenemos radio interior y Del tenemos radio nervio. exterior. Nos falta el redondeo del nervio es de 1/4 del espesor y el espesor del nervio es 2/3 de la pared. El radio del nervio es este. Aquí está. Es el radio del nervio. Y el espesor del nervio, aquí está, reed thickness. Por eso es importante renombrarlo. Hagan esas ecuaciones, por favor. El radio del nervio es de 1/4 del espesor. ¿Ok? Hagámoslo de forma. Aquí está. De 1/4 del espesor. Esto es igual a la variable global, W, entre 4. Y el espesor es 2/3. Igual. Fíjense cómo podemos hacer aquí diferentes ecuaciones. Le estoy poniendo ahí por 2/3. Directamente lo estoy poniendo 2 entre 3.
¿Por qué? Porque en este caso las reglas de división y multiplicación me permiten hacer esto. Es lo mismo que le pongo ahí un paréntesis luego entre 2 y luego dividir entre 3. Porque al fin de cuentas divide a todo. ¿Ok? De esa manera yo ya puedo asegurarme que tenga todas mis ecuaciones. Simón, profe. ¿Sí? Ahora, tenemos algo importante aquí, muchachos. Vamos a hacerle una modificación. Si ustedes se dan cuenta aquí, en la última ecuación que tengo aquí en el cuadro de diálogo, igual no sé ustedes si lo llegaron a notar. Esta última que se hizo, del Reef Thickness, me aparece un valor con decimales. Yo necesito que todos los valores sean enteros. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo para asegurarme que todos estos valores sean enteros? Es decir, que sean números cerrados, que no... Ok. Se fue el Sergio. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo para esto? Por eso es importante utilizar los operadores. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada uno de estos valores? ¿Por qué? Porque todos los valores se fijan entre 2, por 1.5, entre 4, entre 2 tercios. No sé, si el valor va a variar de 4 a 6, en algún punto de ese valor de 4 a 6, estos van a estar en fracciones. Yo necesito que sean enteros. Para poder hacer esto, para eso existen estos operadores. Si yo me pongo, vamos a ponernos en prácticamente todas las ecuaciones a partir de el radio interior. Yo me voy a poner exactamente después del signo igual. Tiene que ser después del signo igual. Si me pongo uno más, ¿sí? No me van a salir esto. Yo necesito que salga aquí función. ¿Sale? Que salga la función. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si le pico función, le voy a picar a la opción que dice int de entero. Al momento de ponerme entero, me pone la palabra int, me pone los dos paréntesis. Voy a eliminar uno de ellos, que es el final. Y luego voy a cerrar los paréntesis acá al final. De esa manera yo me voy a asegurar que el valor que aparezca del radio interior sea un valor entero. Entonces vamos a hacer todos esto exactamente con las siguientes ecuaciones que vamos a poner para evitar que me ponga un valor de 2.8579 o 1.99, o sea, que me cierre el valor al siguiente entero. Entonces buscamos aquí, aumento de clic, función, entero, quito el signo de abrir paréntesis, cierro acá, le doy a aceptar. Igual puedo hacer manualmente no escribiendo el int y los paréntesis. Igualito, también se puede hacer escribiendo el int, mira, ahí está el int, automáticamente me aparece a mí el valor abajo. También se puede hacer. ¿Sí? Abrimos, cerramos. ¿Sale? Cualquiera de las dos opciones funciona. Igual seleccionando aquí, miren, ahí está. Borramos y cerramos. ¿Ok? Ahora fíjense cómo el entero me lo redondea al entero. No me lo redondea hacia arriba, o sea, me está dando el entero del valor. Pues hay que tener cuidado también con esta función. ¿Ok? Y ya le ponemos OK. No leen OK todavía. Ahorita por lo pronto, si ustedes se dan cuenta, pues tenemos aquí el orden de cualquier cosa. Si ustedes ponen aquí en Features, lo que vemos en lo que eran configuraciones de
configurar operación, de que me salía el cuadro y luego le ponía la palomita que en esta configuración sí, en esta configuración no. Aquí también funciona, pueden seleccionar cualquier feature, por ejemplo, voy a agarrar un fillet. Automáticamente se pone el nombre. Y me dice a mí, ok, ¿cómo quieres controlar esto? O sea, con un valor, con una función, una propiedad, o va a ser, se fijan como variable global, me parece suprimido o desuprimido, es decir, si está o no está. Entonces también puedo controlar esto con ciertos valores. En este caso, si quiero eliminar, nomás le selecciono este de aquí y lo elimino. ¿Ok? Ya le podemos dar OK. Sí, le voy a dar OK. ¿Ok? Otra cosa que quiero que veamos. Recuerdan que hay un orden. Hay un orden de solución. Acá arriba me aparecen los cuadros. Es como filtros. Aquí arriba hay filtros. Son como unos pequeños filtros. Ahorita me está dando los filtros de todas las ecuaciones. Por eso está el primer botón presionado. Es el que aparece aquí, como el primer botón presionado. Si yo presiono el último, que es el que habíamos dicho, este de aquí, me muestra a mí cuál es el orden de solución de las ecuaciones. Entonces, al momento de yo picarle ahí, vaya, me va a mostrar a mí el orden en el cual se van a ir solucionando, digamos así, la cadenita que hace el software. Pones este valor, ok, entonces este valor al momento de ponerlo me va a solucionar las siguientes, que son el ángulo, el draft, y luego, pusiste el valor de W, por lo tanto todo lo demás que tenga que ver con W. Ese va a ser, digamos así, el orden en el cual se va a solucionar cada una de estas ecuaciones. No es difícil trabajar con ecuaciones, siempre y cuando ustedes sepan cómo va a manejar y cómo va a reaccionar el software. Como ya lo vimos, hay piezas que ya traen por default, como toolbooks, que ya trae ecuaciones dentro. Ya está manejado si algo crece, eso hace que lo demás crezca o disminuya, dependiendo de, precisamente para hacerlas, digamos así, un poco más inteligentes. Entonces, ¿qué les voy a poner en el examen? Les anticipo, voy a ponerles algo de esto, ¿sale? Para que practiquen. No es muy complicado, no es muy difícil. Agarren una piececita que ustedes tengan y imagínense qué quieren hacer con eso, ¿no? Le quiero cambiar un valor y que ese valor me actualice todo lo demás. De tal manera que, no sé, vaya creciendo en volumen, vaya creciendo en ciertas dimensiones, jueguen con esto, creen configuraciones con esto también y de alguna manera manejen las configuraciones en el sentido de una dimensión. Yo pensé que me iba a llevar más tiempo, pero No, y estuvo sí nos chido alcanzó. y no se fue rápido. Sí nos alcanzó. Estuvo- Les voy a poner, para que practiquen esto, ahorita les voy a subir, me voy a tardar un poquito, se los comento, me voy a tardar un poquito, porque les voy a subir unas piezas que son para configuraciones y que utilicen ecuaciones, ya que les voy a hacer el documento. Les voy a pasar unas imágenes del documento donde les pongo ahí esta pieza fulanita, manéjame ecuaciones y que se generen 3 configuraciones de esto. Entonces, a lo mejor me tardo un poquito. Les voy a poner para que practiquen. Se los prometo que hoy mismo se los subo. No me voy a ir a dormir hasta que lo tenga listo y lo tengan ahí arriba. Y les voy a avisar. ¿Sale? Para Profe, una duda. practicar. Dilo. Las tareas que tiene, todo lo que tiene ya en Canvas, ya es lo del semestre, ¿verdad? Sí. Ok. No, Sí, son 10 porque... tareas y más una extra que les puse ahí, pero ya son todas. Ok, pero ya es todo. Sí, sí, es todas. Muy Así que bien. por Sí, favor porque ahorita- háganlas. Les paso un tip. Un chavo reprobó el semestre pasado porque no me entregó tareas. Fue lo único que sí, no hizo. yo le decía porque, pues, para dejar ya a un lado las tareas y empezar a hacer bien el proyecto. Ya, Dedicarle- o sea, las tareas hasta ahorita dan de cuenta que prácticamente ya terminamos. Tienen sus fechas las tareas, todavía no llegan a la 9 y la 10, creo. Tengo entendido. Ajá. Pero La hagan nueva esas se entregó, tareas. la nueva se entregó hoy, Sí, creo. entonces, entreguen esas, ya olvídense de tareas. Enfóquense al proyecto. ¿Sale? Pero si les digo, entréguenme las tareas, no se queden sin entregar una sola tarea. Este chavo no me entregó tareas y todo lo demás lo tenía bien, exámenes con 9, trabajos con 9, proyecto con 10 y se sacó un 69. Y yo le insistí a que entregara tareas hasta el último día del semestre y no me entregó tareas. Entonces, por favor, tengan ejemplo, ahora sí que en camisa ajena.
Yo ¿El lo examen es la repruebo. próxima clase ya? Entonces? Yes, el examen es la próxima clase. Como les digo, va a ser práctico, Y van a tener todo el día para hacerlo. Eso va a estar chido. puro práctico todo el día para hacerlo. Sí, Y se lo lo va voy a a dejar abrir abierto todo el también. día, desde la mañanita hasta la noche. Va a estar abierto todo el día también. Ya ustedes lo suben y lo hacen y lo pasan si hacen bien las cosas. ¿Sale? Okidoki. Pero para todo el día se refiere a... Para todo el día significa que vas a tener todo el día para hacerlo. Sí, sí, pero aunque lo abra desde las 8 lo pueden traer hasta las 10, 11. Claro. Ok, muy bien. Es que la vez pasada he hecho que duraba 1 hora y media por eso. Sí, en este caso no, porque lo que quiero es que hagan piezas. ¿Sale? La vez pasada fue, si se dan cuenta, fueron preguntas abiertas. Y creo que una piececilla ahí simple. Pero ahorita en este caso lo que quiero es que practiquen. Es que me hagan una estructura, que la pongan ciertas maneras, que hagan una superficie, que hagan un pequeño molde, que hagan unas ecuaciones, o sea, que hagan esto. ¿Sale? Por eso les voy a dar todo el día. Entonces, prácticamente me van a subir valores al examen. Nomás es un valor fulanito, es un valor sutanito, es un valor sutanito. ¿Sale? No se les va a reflejar la calificación luego, se lo va a reflejar al día siguiente o a los días siguientes. Oiga, profe, ¿la grabación de esta clase cuándo la va a subir? Si bien me va, yo creo que ahorita mismo. Ah, ok. Gracias. Sí, porque de repente el YouTube se tarda, de repente la grabación se tarda, entonces. Pero yo la subo, les digo, si no es hoy, a más tardar mañana tempranito. Ok, gracias, profe. ¿Sale? Ok. Hasta aquí terminamos, chicos. Hasta aquí,